Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos en una semana de locura para el mercado cripto, una semana histórica con la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado que por cierto precisamente están desatando la locura en estas primeras horas de cotización, batiendo al 95% de los ETFs que se han lanzado este año con movimiento en el mercado, pero movimiento bajista después de que saliera la noticia, como les venimos contando, llegó a tocar los 49.000 dólares, prácticamente en máximos del último año y medio, pero ahora estamos viendo ligeros retrocesos precisamente a tenor de estas aprobaciones de los ETFs de Bitcoin al contado, pero hay más noticias porque el foco está girando en las últimas horas hacia Ethereum con declaraciones, por ejemplo, del CEO de BlackRock diciendo que ve mucho valor, que ve mucho interés en los ETFs de Ethereum, precisamente pues noticias que están desatando el FOMO y que están haciendo que Ethereum llegue incluso a los 2.700 dólares. Si nos seguimos centrando en Bitcoin, protagonista sin duda de esta semana, hay más declaraciones del propio CEO de BlackRock diciendo bueno, pues que Bitcoin es algo así como el oro, dice que ve muchos paralelismos y sobre todo que cree que es un valor refugio a día de hoy en declaraciones, bueno, pues cuanto menos en apoyo a Bitcoin por parte del CEO de BlackRock. Todo lo contrario de lo que ha hecho el presidente de la SEC, a pesar de autorizar, como bien recalcaba, autorizar, no aprobar los ETFs de Bitcoin al contado. Hoy ha aprovechado una entrevista en la CNBC para seguir arremetiendo contra Bitcoin diciendo, bueno, pues que básicamente sirve para el lavado de dinero, un poco la línea de todo lo que viene diciendo durante los últimos meses. Como ven, hay muchas cuestiones que analizar durante los próximos minutos, pero también hay que empezar hablando precisamente en este caso de cómo está el mercado en estos momentos, así que enseguida les contamos las noticias, pero antes repasamos, echamos un vistazo al Top 10. Echamos un vistazo, como siempre, al mercado cripto con el foco puesto en Bitcoin, que viene recuperando ligeramente en la última hora, recuperando de hecho la zona de los 46.000 dólares y con subidas todavía en la última semana del 5,06% hasta los 46.106 dólares. Caídas, eso sí, en las últimas 24 horas del 2,17%. En segundo lugar, Ethereum viene disparada en la última semana, subiendo un 17,21%, pero cediendo ligeramente en las últimas 24 horas, un 0,44% hasta los 2.633 dólares. Como decimos, Ethereum sigue rompiendo niveles, ha llegado a tocar los 2.700, máximos prácticamente también de los últimos 2 años. En cuarto lugar, BNB negativo, cayendo un 2,92% en la última semana. En las últimas 24 horas se deja un 1,49% hasta los 310 dólares. En quinto lugar, Solana, también en negativo, cayendo un 2,15% en la última semana. En las últimas 24 horas cede un 5,15% hasta los 98 dólares. Sexto lugar para XRP en positivo, subiendo en la última semana un 4,40%, pero perdiendo un 1,81% las últimas 24 horas hasta los 59 centavos. Octavo lugar para Cardano en positivo, subiendo un 6,08% en la última semana, pero eso sí, en negativo viene perdiendo en las últimas 24 horas. En su caso, un 2,08% hasta los 57 centavos. Noveno lugar para Avalanche, positivo, subiendo un 4,90% en la última semana. En las últimas 24 horas se deja un 1,65% hasta los 38,70 dólares. Y cerramos el top 10 mirando un día más a Dogecoin, que sube un 1,99% en la última semana, pero pierde en las últimas 24 horas un 0,37% hasta los 8 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, pero ojo porque hay muchas noticias, mucha actualidad que repasamos ya con las Crypto News. Empezamos mirando los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin. Ya están cotizando en Estados Unidos y ojo porque ayer registraron valores de hasta 4.600 millones de dólares precisamente según los datos del SEC. Mientras tanto, los inversores están lanzando los productos emblemáticos aprobados por el regulador de valores de Estados Unidos este miércoles. Marcan un momento decisivo para la industria de las criptomonedas, que va a probar si los activos digitales, todavía considerados muy peligrosos por muchos profesionales, pueden conseguir más aceptación y sobre todo una adopción aún más amplia como inversión. Como ven en el gráfico, el que más volumen alcanzó fue GBTC, en concreto más de 2.000 millones de dólares este jueves, pero como saben, este no es un nuevo fondo de inversión de Bitcoin, sino más bien la conversión del Grayscale Bitcoin Trust, el fideicomiso privado de Grayscale Investments, en un ETF spot
de la criptomoneda. Por lo tanto, expertos y comentaristas señalan que el IBTC, el fondo de BlackRock, ha sido el que se ha llevado el primer lugar como el fondo de inversión cotizado de Bitcoin con mejor desempeño en términos de volumen de operaciones en su primer día. De hecho, de acuerdo con los datos de Yahoo Finance, registró unos 1.400 millones de dólares en volumen de operaciones. Por otro lado, el volumen de Fidelity ha sido el segundo ETF de Bitcoin con mejor desempeño en su primer día, seguido, en este caso, del fondo de inversión de ARK Invest y de 21 Shares. Analistas de Bloomberg comentan que el volumen registrado por Grayscale en su ETF provino principalmente de la venta de inversores del GBTC. Estamos pendientes de más noticias, más allá de los ETFs de Bitcoin. Estamos pendientes sobre todo de cómo afectar al mercado. Hay muchos alcistas de las criptomonedas que dicen que Bitcoin puede llegar a 100.000 dólares este año. Todo esto después de que la SEC diera este paso fundamental para aprobar el primer fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado. Varios analistas, varios inversores, hablando con la CNBC, dicen que ven un aumento en la criptomoneda más importante del mundo en este 2024, sobre todo a medida que se vayan viendo los efectos de la aprobación de estos ETFs y también a medida que los inversores vayan diversificando sus carteras y sobre todo esperando la exposición y a la adopción de las criptomonedas. Como les venimos contando, es cierto que el precio no se ha movido mucho desde que llegó la noticia de la aprobación del ETF, más bien estamos viendo caídas que tienen mucho que ver pues también con el dinero que se está trasladando a estos ETFs y con la rotación de carteras. Ayer veíamos cómo había muchas altcoins, muchas criptomonedas pequeñas, pues que venían subiendo a tenor de estas noticias. Ayer también les contábamos la guerra de varios bancos contra Bitcoin, gigantes bancarios como Vanguard, Citigroup, UBS y Charles Schwab, que estaban cerrándole la puerta a las criptomonedas. Sin embargo, alguno de ellos empieza a dar la vuelta a esta situación, empieza a no cerrar la puerta a los recién aprobados fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado. De acuerdo con informaciones de CoinDesk, apunta a que UBS ya está planeando permitir que alguno de sus clientes puedan negociar estos ETFs de Bitcoin, aunque eso sí sujeto a algunas condiciones, como por ejemplo que las cuentas van a tener una menor tolerancia a riesgo y que podrían no tener acceso a la clase de productos y el banco con sede en Zurich, en este caso al no poder solicitar transacciones. Esto es lo que están apuntando, pero no es la única. También Citigroup, en concreto, un portavoz de la institución, está asegurando que el banco ya ofrece los productos recién lanzados y que se encuentra evaluando los productos para clientes patrimoniales individuales. Citi, UBS y Charles Schwab ya están permitiendo a sus clientes negociar estos ETFs de Bitcoin. Y terminamos hablando de BlackRock, que es uno de los protagonistas, sin duda, de esta semana, uno de los protagonistas de los ETFs de Bitcoin. Y hoy ha hablado, su propio CEO ha hablado, Larry Fink, que ojo, porque dice que ve valor en tener también un ETF al contado de Ethereum. Estos comentarios se producen inmediatamente después de que la SEC haya dado luz verde a 11 ETFs de Bitcoin al contado. Los inversores llevan mucho tiempo pidiendo estos ETFs, sobre todo para el espacio de las criptomonedas, pero en este caso BlackRock, que ya solicitó precisamente un ETF de Ethereum al contado, dice que ve mucho valor en todo ello. No es la única empresa, también incluyen, por ejemplo, algunos de estos solicitantes a VanEck, a 21 Shares, a ARK Invest y también a Grayscale. La fecha límite final de la SEC para tomar una decisión sobre la solicitud de estos ETFs al contado de Ethereum son el 23 de mayo de 2024 en el caso de VanEck y en el caso de BlackRock, que es el plazo límite, el 7 de agosto de 2024. Como le decimos, la narrativa viene cambiando. Una vez aprobados los ETFs de Bitcoin, el foco puesto en Ethereum y la posible aprobación de esos ETFs, que es complicado, desde luego, para este año. Hay muchas cosas que analizar, muchas cuestiones, muchas noticias. Hacemos una breve pausa, un breve parón y volvemos con la mejor información en Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, en esta semana histórica para el mercado cripto. Una semana cripto que, por cierto, como sabéis, habéis podido seguir de la mano de los amigos de BitGet. Volvemos a dejar por último día, la última vez que podéis obtener hasta $1000 en recompensas, entrando al link que tenéis fijado en nuestro chat
exclusivo en nuestro chat de YouTube, y vamos a analizar precisamente todo lo que ha sucedido en esta semana y sobre todo qué va a pasar a partir de ahora, si cambian los fundamentales de Bitcoin, qué es esto de los ETFs también de Ethereum, de XRP. Bueno, vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Álvaro de María, autor de la filosofía de Bitcoin, que pues ya está por aquí una vez más con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, Álvaro, volver a tenerte por aquí en una semana histórica para Bitcoin, con estos ETFs de Bitcoin al contado, y quiero que me contes un poquito cómo lo has vivido y sobre todo qué va a cambiar a partir de ahora, cómo puede afectar esto a Bitcoin, porque hemos visto mucho FOMO, pero yo también he leído bueno, pues muchos expertos, muchos analistas que dicen pues que a la gente de a pie pues tampoco le va a cambiar tanto, ¿no? Que Bitcoin sigue siendo Bitcoin por sus fundamentales, no por estos ETFs, que quizás el FOMO ha sido desmesurado y quizás de ahí también esa caída que hemos visto durante esta semana. Cuéntame un poquito cómo lo ves tú, cuál es tu impresión. Sí, yo creo que tiene luces y sombras, ¿no? Por un lado, creo que hay una cosa muy positiva, que es el que se empieza a entender un poco que Bitcoin es un activo para aparcar riqueza, ¿no? Y esos vehículos como los ETFs, pues yo creo que van a ayudar mucho a esa narrativa, ¿no? A esa narrativa frente a entender que Bitcoin es meramente una alternativa al dinero fiat, ¿no? Si precisamente el problema que había es que los inversores institucionales tenían dificultades para acceder a Bitcoin de forma más o menos cómoda y accesible, pues eso ya se ha acabado, ¿no? Ahora ya va a ser mucho más fácil, sobre todo en Estados Unidos, porque en Europa puede haber otro tipo de vehículos, pero en Estados Unidos no lo había, ¿no? Pero es verdad que a mi juicio pues tiene problemas, ¿no? El principal problema que hay es que la custodia la hace más del 75% de los ETFs con Coinbase. Entonces a mí me parece que hay un riesgo de concentración ahí muy importante, sobre todo porque los exchanges pues no han sido lo más confiables que se pueda esperar, ¿no? Hemos tenido, por desgracia, malos agentes en ese sector, y entonces yo creo que eso es lo que más puede poner en problemas a los ETFs, ¿no? Es decir, yo creo que han cometido un error ahí a la hora de elegir solo un custodio, ¿no? Y luego es verdad que hay algunos otros que autocustodian, pero eso casi me parece peor, ¿no? Porque de alguna manera mezclan el riesgo de custodia con el riesgo de gestión. Entonces yo creo que deberíamos ir buscando una especialización en los custodios profesionales, y yo creo que hay otras alternativas, ¿no? Pues como BitGo o BBVA de Suiza, que yo creo que ofrecen soluciones que son mejores, ¿no? En esta línea, Álvaro, quiero preguntarte cómo valoras la entrada de estas grandes instituciones, más allá de lo que bien estabas comentando, ¿no? Que, bueno, pues que la mayoría de estos ETFs van a estar custodiados por Coinbase, que, bueno, no vamos a decir que vaya a suceder lo mismo que con Binance, lo mismo que pasó con FTX, pero bueno, pues que claro, Claro. esto deja ciertas dudas, pero más allá de eso, vemos pues que, por ejemplo, BlackRock ya tiene más de 2000 y pico bitcoins. Claro, estas grandes entidades van a empezar a acumular, desde luego, bitcoin, y sobre todo van a aprovechar mucho las caídas, ¿eh? Siempre se dice no vendas a las ballenas, pues ahora con mal motivo, ¿no? Ahora prácticamente cada caída estás vendiendo directamente pues a eso, a BlackRock, a Fidelity, a Invesco. Sí, de hecho ellos directamente ni compran en el mercado, ellos compran OTC, compran a mineros o compran a UGs, a gente que ya tenga mucho Bitcoin, y así no manipulan el precio, ¿no? Llegan a acuerdos, llegan a pactos por fuera y ya está. Eso les resulta a ellos mucho más cómodo porque no disparan tanto el precio, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que estamos viendo ahora, que ellos han estado comprando por detrás y no se ha reflejado en la subida del precio, y ahora hay mucha gente decepcionada, ¿no? Yo creo que eso ha pasado un poco. Y luego yo creo que es una noticia extraordinariamente buena, ¿no? Y muy bien, en la muy buena dirección, porque efectivamente son vehículos que hacían falta. Durante muchísimo tiempo hemos escuchado además a estas empresas y a estas compañías hablar fatal de Bitcoin, y evidentemente el problema venía por la presión por abajo, ¿no? Que sus clientes demandaban poder invertir en Bitcoin, y ahora se han lanzado todos, ¿no? Pues ya vemos cómo hasta en sus cuentas de Twitter alguno de ellos se ha puesto ojos láser y cosas así, ¿no? Que son cosas que si los hubiésemos pensado hace tiempo, ¿no? Cuando decían que esto era veneno para ratas, pues claro, el cambio de narrativa está siendo muy fuerte, ¿no? Y sobre todo cómo vendrá acompañado después por sus propios intereses, porque si esto les da negocio también a ellos, pues ellos serán los primeros interesados en fomentarlo. Y al final se cumple aquello de, de la teoría de juegos, ¿no? Pues si lo adoptan ellos y les va mejor, pues lo seguirán fomentando, ¿no? Y el que no lo adopte, pues tendrá más problemas. Teniendo en cuenta todo esto, Álvaro, se puede deducir, se puede pensar que este 2024 puede ser el año de la adopción para Bitcoin. Claro, hemos visto, hemos vivido la validación por parte de Wall Street, de estas grandes empresas que, como bien decías, por su propio interés, pues ahora van a tener que fomentar esta adopción. Hemos visto, que enseguida quiero preguntarte por ello, al CEO de BlackRock hace apenas unos minutos comparando directamente al oro con Bitcoin, ¿eh? Diciendo, bueno, pues que es exactamente igual, que es un activo de refugio que te está protegiendo de la inflación. Anda que no te he escuchado decir este tipo de cosas pues a ti en reiteradas ocasiones, Álvaro. Claro, esto puede Sí, ayudar más que nunca a la adopción, ¿no? Entiendo.
Totalmente. Yo llevo 4 años ya sosteniendo este discurso, así que ahora lo apoyen BlackRock y compañía, pues encantado, porque la verdad que me he tenido que pelear con medio mundo para ir haciéndome un hueco, ¿no? Entonces yo encantadísimo de que se vaya adoptando sobre todo esa cosmovisión sobre Bitcoin, ¿no? Sobre que esto es una manera de aparcar riqueza, de depositar valor a largo plazo, como puede ser el oro, los bienes inmuebles, la deuda pública a largo plazo y otros activos, ¿no? Y a medida que ellos lo han ido estudiando y lo van analizando y lo van comprendiendo mejor, pues yo creo que van evolucionando, ¿no? Y a mí lo que sí que me gustaría es que introdujesen más competencia en los custodios y sobre todo que lo profesionalizasen mucho más. Yo creo que es ahí donde hace falta profundizar mucho en ese mercado y donde hay un nicho de mercado también, ¿no? Para bancos y para otro tipo de negocios, ¿no? Porque yo la verdad que creo que cada vez vamos a ir a más, que esto solo es un inicio de una adopción institucional considerable, incluso estatal, ¿no? Yo creo que en muchos estados empezarán a atesorar también Bitcoin, aunque el Banco Central Europeo hizo una ronda de preguntas hace poco, dijo que era muy poco probable que ellos lo hiciesen, ¿no? Pero bueno, peor para ellos. Entonces yo creo que poco a poco iremos viendo cómo hay una especialización en la custodia, porque además mucha gente va a querer acceder directamente desde su cuenta de banco y los bancos no están preparados ahora mismo, salvo alguna excepción, como comentaba del BBVA de Suiza, que sí que lleva puestas las pilas un tiempo, el resto no se les ve muy por la labor, ¿no? Entonces yo creo que tienen que ofrecer vehículos de ahorro a sus inversores y las entidades regulatorias, como ha hecho la SEC, aunque lo ha hecho a su pesar, entender que hay una diferencia muy sustancial entre Bitcoin y el resto de criptoactivos, ¿no? Y que no son lo mismo y no tienen el mismo nivel de riesgo. Y al principio, Álvaro, hay luces y sombras, hay dobles lecturas y hay gente que piensa, bueno, pues que de alguna forma se está perdiendo el romanticismo de Bitcoin, que esto va a afectar a sus fundamentales, que, bueno, pues estas empresas que básicamente pues, controlan el mundo, llanamente se puede decir así, pues creen que de alguna forma van a acabar con lo que era la idea de Bitcoin. ¿Qué podemos decir a la gente pues, que piensa esto? ¿Tienen razón o qué argumentos tenemos para decirles pues, que Bitcoin es inmutable, es inviolable, que nada le va a cambiar? Pues aquí yo diría dos cosas, ¿no? Por un lado, que Bitcoin tiene varias propuestas de valor, ¿no? Yo creo que tiene dos principales y una residual. La primera principal es tener una riqueza portátil, secreta, inconfiscable, contigo, ¿no? Pues como la podías tener con el oro, pero un poquito mejor en muchos aspectos. Una segunda propuesta de valor, que es la de aparcar riqueza, ¿no? Es decir, nos comemos la cabeza todo el día en cómo transportamos valor en el tiempo, en cómo somos capaces de nuestros excedentes de producción hoy, pues poder dejárselos a nuestros hijos en herencia, y para eso hemos montado prácticamente todos los mercados financieros, ¿no? Hay fondos de inversión, fondos de pensiones públicas, acciones, hay una cantidad de cuestiones, oro, arte, coleccionables, hay de todo, ¿no? No, pues Bitcoin juega en esa liga y la cuestión es qué cuota de mercado va a comerse de ese porcentaje, ¿no? Pues un 1, un 5, lo que sea, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que está un poco en debate con los ETFs, ¿no? ¿Qué porcentaje del mercado de esos activos que se utilizan para aparcar riqueza va a ocupar Bitcoin? Y luego una tercera propuesta de valor, aunque más residual a mi juicio, es la de un medio de pago, allí donde el dinero fiat pues no cumpla bien o tenga unos costes más elevados o no se pueda utilizar otras alternativas, ¿no? Pues para transacciones internacionales, para otro tipo de cosas que sea muy complicado hacer o que sea muy difícil o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, si se empieza a adoptar la segunda narrativa, que a mi juicio es de las principales, ¿no? La del aparcar riqueza, pues fantástico, sobre todo porque yo creo que es mucho más importante que la tercera, ¿no? Que a mi juicio es más residual. Y en cuanto a si va a cambiar su naturaleza, no, porque Bitcoin precisamente se caracteriza por ser un sistema descentralizado donde sus propiedades no dependen de quién posea el activo, sino de quién tiene los nodos, ¿no? De alguna manera, de un sistema de incentivos que implica tanto a nodos como mineros como al protocolo. Entonces eso es lo que da una ventaja muy superior a Bitcoin frente a cualquier otro activo y por lo que da igual que estos atesoren, ¿no? Porque el que tiene más Bitcoin no decide en Bitcoin, ¿no? Eso es lo más importante. En Bitcoin deciden los nodos, ¿no? Y eso no cambia. Entonces los pequeños tenedores pues siguen decidiendo y siguen manteniéndolo, ¿no? Más Bitcoin es un consenso de alguna manera. Bitcoin es un conjunto de unidades escasas de 21 millones de unidades que se pueden poseer y transmitir de forma segura sin depender de terceros. Y independientemente de que lo pudiese capturar algún sector, pues se hace un fork y ya está, y vuelve a ser otra vez lo mismo, ¿no? Entonces no veo ningún tipo de dificultad en ese sentido. Más allá de estas cuestiones, ayer también llamaba la atención, aunque más o menos se puede esperar, ¿no? Porque estabas hablando, por ejemplo, de cómo aparcar tu riqueza con Bitcoin. Es normal pues, que esto molesta a los bancos. Ya hablabas antes, por ejemplo, del Banco Central Europeo, que decía que no iba a comprar Bitcoin, lo decía la propia Isabel Schnabel, aunque ojo, porque
luego los hijos de los miembros del Banco Central Europeo sí que compran, que se lo digan sino a los hijos de Christine Lagarde. Pero bueno, dejando esto a un lado, Álvaro, ayer vimos a varios bancos revolviéndose, ¿no? El caso de Vanguard, que fue quizás el más sonado, pero había noticias de que Citi, UBS, Charles Schwab, todos ellos estaban bloqueando, estaban negando a sus clientes pues comprar directamente Bitcoin a través de estos ETFs. ¿Qué te parece esta noticia, este suceso? Y también pues que alguno de ellos está dando la vuelta. El único que permanece es Vanguard, ¿eh? Todos los demás han dicho, bueno, voy a dejarles comprar, pero con mis condiciones, pero ya están cediendo. Aquí son varias cosas, ¿no? La primera, yo creo que el principal motivo por el que se oponen es porque no quieren que otros hagan el negocio, ¿no? Irán a sacar sus vehículos o estarán preparando sus vehículos y no querrán que sus clientes, pues el negocio lo hagan con otros, ¿no? La segunda opción, yo creo que muchos de sus clientes tienen una reticencia fuerte a Bitcoin. Entonces no quieren saber nada de Bitcoin. Y entonces, pues si empiezan a invertir en Bitcoin o los propios fondos suyos empiezan a invertir en Bitcoin, pues a lo mejor les causa rechazo, preguntas, un exceso de correos o cosas de ese estilo que no necesitan pasar por ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues lo de siempre, ¿no? Que al final yo creo que hay un problema ahí, que es que hay una minoría que quieren Bitcoin y si no se lo ofrecen ellos se van a ir a otro banco. Entonces, en Twitter se organiza una campaña rapidísima de, oye, si Vanguard no me deja invertir en Bitcoin, pues cambio mis fondos a otro. Y inmediatamente empezarán a recular, porque si hay una fuga enorme, que eso ahora con Internet pasa a la velocidad de la luz, pues no les quedará más remedio, ¿no? Entonces yo creo que esa mezcla, junto a no haber hecho los deberes, ¿no? Porque es verdad que yo he leído declaraciones institucionales de estos bancos y de estos fondos de inversión y no saben lo que es Bitcoin todavía. O sea, es lamentable, pero no saben absolutamente nada sobre Bitcoin y tendrán un problema futuro, ¿no? Porque como no saben lo que es, pues tampoco quieren meter a sus clientes en ello. Ven riesgo, ven volatilidad, ven críticas, no entienden lo que hay ahí de valor y eso yo creo que es lo que les puede dar más reparo a la hora de aceptarlo. Bueno, pues Álvaro, antes de terminar, quiero preguntarte por la otra narrativa que está empezando a calar en lo que llamamos de 2024. Estamos hablando mucho de ETFs, pero el otro día me hizo gracia un tuit que ponías tú que dices que por suerte te conocen por ser el autor de la filosofía de Bitcoin y no el autor de la filosofía de Ethereum, que encima ahora quiero que les enseñes tu libro, que sé que está yendo bueno, pues excepcionalmente bien como siempre en Amazon, pero está hablando el CEO de BlackRock de ETFs de Ethereum. Toda la gente hablando ahora de los ETFs de Ethereum. ¿Qué te parece esto? Porque yo sé que tú lo has explicado en muchas ocasiones y que va a quedar muy claro a los espectadores, pero Bitcoin y Ethereum no tienen nada que ver. Bitcoin y el resto de criptomonedas no tienen nada que ver. Si ya han costado los ETFs de Bitcoin, no te cuento con ETFs de otras criptomonedas. Sí, efectivamente. La diferencia entre Bitcoin y el resto de criptomonedas es la diferencia entre el oro y las acciones, ¿no? El oro es un activo real, Bitcoin también es un activo real, lo que pasa es que es un activo real digital. Ethereum y el resto son securities, se parece mucho más a ese tipo de participaciones en proyectos empresariales y en algunos casos pues directamente ni eso, ¿no? Sistemas de lotería. Entonces yo creo que van a tardar más en aprobar ese tipo de ETFs, pero también pasarán, porque no hay ningún problema. Quiero decir, puede haber ETFs de ese tipo de productos sin ningún tipo de dificultad. En Europa los hay, en Suiza hay varios ETFs de ese estilo, ¿no? Entonces yo no creo que haya, vamos, hay ETFs hasta de BNB, con eso te digo todo. Entonces yo no creo que haya ningún tipo de problema con eso, ¿no? La cuestión es si les interesará a ellos, si creen que hay negocio a medio y largo plazo, meter a sus inversores en esa clase de vehículos, donde tienen que hacer muchísimo más trabajo, ¿no? Si no han hecho los deberes con Bitcoin, que es lo fácil, pues imagina para lo demás, ¿no? Entonces, nada, y respecto al libro, pues nada, yo encantado. Acabo de firmarlo con el Grupo Planeta. Sale ahora el 24 de enero, está ya en preventa en Amazon. Y estando en preventa, que lo tengo por aquí, pues ya ha sido número 1 en economía en Amazon esta semana. O sea que estoy, la verdad, que alucinado, porque ni siquiera solo estando en preventa ya se ha convertido en un libro muy vendido, muy vendido. Así que yo encantado. Seguimos con el recorrido del libro, que ya vendió en total más de 10.000 ejemplares. Y nada, pues a seguir. La verdad que muy, muy, muy contento y yo encantado de estar aquí, ya sabes. Que quede claro que no has venido aquí a hablar de tu libro, como dirían algunos, pero estamos encantados, como siempre, de que te vaya bien. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros y esperamos que muy pronto seguiremos hablando de Bitcoin y también pues queremos saber cómo va el recorrido de este vídeo, de este libro que ya lo está petando y que bueno, pues que seguro que va a ser así durante mucho tiempo. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y si alguno quiere apoyar, pues ahí en Amazon está la filosofía de Bitcoin con Deusto. Ahí está. Muchas gracias, Álvaro, un placer. Nosotros Gracias. seguimos pendientes de la actualidad, pendientes también del mercado en esta semana, que ha sido frenética. Hemos visto a Bitcoin volver a tocar
los 49.000 dólares, prácticamente máximos del último año y medio. Hemos visto también movimientos interesantes e importantes en muchas altcoins. Ayer hablábamos, por ejemplo, de Solana, de Cardano, de Polkadot, de XRP, Ethereum sobre todo ha sido la principal protagonista, con subidas importantes, se lo contábamos al principio del programa, en torno al 17%. El foco ha estado sin duda en Bitcoin, ha estado también en los ETFs, pero ha habido mucho movimiento, mucha rotación de carteras que vamos a analizar durante los próximos minutos de la mano de Alex Tuset, CEO de NoCharts, que ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Alex. Hola Sergio, ¿qué tal? Bueno, pues un placer tenerte por aquí de nuevo, Alex, en una semana que ha sido histórica para el mercado cripto, con mucho movimiento que quiero que nos cuentes, quiero que nos detalles un poquito qué ha pasado y por qué ha caído Bitcoin a pesar de noticias tan positivas. No sé si ya se podía intuir, se podía ver y si se puede también ver qué va a suceder durante las próximas semanas. Sí, a lo largo de esta semana que he ido hablando en otros sitios, pues un poco, ya lo comentaba, cada vez que ha salido algo de Bitcoin, cuando salieron los futuros de la CME, pues fue en 2000, más o menos 18, ¿vale? Principios del 18, y fue cuando tuvimos el mercado bajista de ese ciclo. En el último tuvimos la salida de Coinbase a bolsa y fue el primer retroceso que tuvimos en el último ciclo. Luego salieron los futuros de los ETFs sobre los 69.000 y justo siempre estas salidas de cosas importantes pues no tienen... el precio responde a lo contrario, porque normalmente los que saben y mueven el dinero, o bueno, lo que se dice siempre, compra el rumor y vende la noticia. Y realmente yo me esperaba algo así, ¿vale? De hecho, desde los 45.000 ya no estaba muy convencido de que esto pudiera seguir para arriba. Sí que en los 38, lo comentábamos aquí, puede seguir subiendo, lo veo bastante positivo, pero ya llegando a esos niveles ya me empezaba a... Tenía la mosca ahí detrás de la oreja y me podía esperar esto y creo que seguiremos cayendo. Bueno, pues hay recorrido todavía, como hemos dicho en muchas ocasiones, en 2023 una subida del 150%, más allá de este evento, más allá de estos ETFs, pues es lógico e incluso sano muchas veces que haya correcciones de este tipo. Y quiero, Alex, que nos cuentes un poquito qué movimiento ha habido en las gráficas on-chain y sobre todo qué podemos deducir de cara a los próximos días, a las próximas semanas, qué puede pasar después de este momento que, pase lo que pase, bueno, va a marcar un antes y un después. Y también ya con el foco puesto además en el halving de Bitcoin, que quedan menos de 100 días, o sea que queda un año desde luego importante. Sí, yo creo que realmente va a ser un buen año para Bitcoin, aunque tengamos un retroceso que es muy sano, porque de hecho si subiésemos o el precio siguiera para arriba, creo que no sería muy positivo a largo plazo, porque terminaría mucho antes el movimiento. Entonces necesita todo enfriarse un poco más. Las gráficas on-chain también nos lo estaban diciendo, que estábamos en momentos un poco de euforia y necesitamos resetear todos esos niveles y para tener, luego recordemos, como has dicho, tenemos el halving, que es un evento muy importante en la historia, o sea, en el histórico de Bitcoin, siempre ha sido muy positivo para el precio. Entonces, es bueno que tengamos estos retrocesos. Esto no es consejo de inversión, pero creo que va a ser un muy buen momento en este primer trimestre de encontrar esas zonas importantes para el que no esté en el mercado poderse subir. Y bueno, si quieres vamos a ver algunas de las gráficas. Por ejemplo, uno de los productos que tenemos en NoCharts es el Synapse, ¿vale? Que engloba pues varios indicadores, sobre todo basados en esto, en ver las ganancias, las pérdidas, la rentabilidad. Y un poco ya veíamos que estábamos en unos niveles demasiado altos, como comentábamos, de seguir creciendo a este ritmo y subir, pues se podría terminar el ciclo de Bitcoin mucho más rápido de lo que históricamente nos ha demostrado. Entonces, como vemos, estamos aquí en niveles casi de 80 en algunos de estos indicadores y será muy bueno pues tranquilizarnos un poco,
tener esta caída, que todo se baje y se resetee, ¿vale? Y luego tengamos una expansión, que volvamos a ver máximos históricos y con el halving creo que es muy positivo. Luego, una de las cosas que estos días, tenía un poco, o me chirriaba un poco este movimiento al alza, era que se veían transacciones de más de 100 bitcoins que se estaban gastando de usuarios de largo plazo, ¿vale? En los 45.000, 46.000 vimos un gasto de 180.000 bitcoins de transacciones de más de 100 bitcoins. Entonces, quien tiene más de 4,5 millones de dólares y algo sabe en el mercado o algo más que nosotros seguramente sabe. Entonces, ver transacciones de este tipo, si le aplicamos una media, si nos fijamos cuándo pasó. Pasó en abril del año pasado y tuvimos un retroceso de un 25%. Lo vimos otra vez en julio y tuvimos otra vez otro retroceso y aquí estábamos otra vez en niveles muy altos, ¿vale? Entonces, aunque salió la noticia del ETF y subimos rápidamente, ya vemos que estamos retrocediendo. Entonces, hay alguien con poder económico, de los que llamamos ballenas, tomando beneficios. Entonces, creo que un poco podíamos intuir este retroceso, ¿vale? También lo veíamos con lo que es la rentabilidad, ¿vale? ¿Cuánto de rentabilidad tenían estas transacciones, ¿vale? Pues justo lo que veíamos antes del gasto de más de 100 bitcoins, es alguien que ha tenido una rentabilidad de entre el 50 y el 100%. Es decir, que compró en precios muy, muy bajos, ¿vale? Entonces, si vamos a mirar justo esta cohorte, ¿vale? De 50-100, pues vemos que son justos los que tomaron ese beneficio, ¿vale? Y si miramos un poco también cuando esto sucede, ¿vale? Con medias, pues cuando tenemos estos niveles tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque siempre han habido retrocesos, ¿vale? Pues un poco, si juntamos todo, viendo quién está tomando estas ganancias, que son usuarios con un poder adquisitivo importante, entonces ya veíamos que esto podía suceder. También esta métrica la hemos visto varias veces aquí en el programa, que es el ratio de ganancias-pérdidas realizadas, es decir, cuántas ganancias o pérdidas se están haciendo. Cuando estamos por encima de 1, quiere decir que se están produciendo muchas más ganancias que pérdidas. Y cuando llegamos a esos niveles que superamos los 10, o sea, tenemos que tener cuidado. Y justo estábamos en esta zona de peligro, o sea, que no habíamos visto estos niveles desde el último ciclo, ¿vale? Sí que habíamos tenido algún despunte en estos momentos que hemos comentado de abril y de julio, donde tuvimos estos retrocesos, pero ahora estábamos en niveles demasiado altos. Entonces, creo que volver a bajar a esos niveles cercanos a 1 dará al precio un respiro para poder volver a crecer, ¿vale? Yo la zona que espero, como mínimo, es que bajemos sobre los 38.000, ¿vale? Ahora veremos por qué, porque hay un indicador que nos marca ahí esas zonas interesantes, ¿vale? Pero en todos los indicadores veíamos demasiadas ganancias y que el precio había subido demasiado, ¿vale? También lo veíamos con el SOPR, que se han tomado ganancias muy grandes, de hecho, las más grandes desde prácticamente el otro ciclo. No veíamos ganancias tan grandes desde entonces, ¿vale? Si miramos con una media, incluso podemos comparar con el ciclo o la subida que tuvimos en 2018-2019, ¿vale? Que justo nos marcó ese punto, que luego tuvimos el retroceso hasta el COVID, que ya sí que ahí tuvimos una bajada importante, pero justo nos estaba marcando el mismo punto, ¿vale? El mismo nivel, y ya también esto nos indicaba, oye, cuidado que podemos tener ese retroceso. Y uno de los que más hemos visto aquí es el MVRV de corto plazo. Es uno de los indicadores que a mí personalmente más me gustan en el análisis on-chain,
Y aquí sí que hemos comentado muchas veces, este indicador tiene que hacer lo que hace el precio. Es decir, si el precio sube, el indicador tiene que subir. Si vemos divergencias entre el precio y el indicador, es que algo está pasando, es que se están tomando beneficios o que los usuarios también están perdiendo la confianza en que el precio puede seguir subiendo. Entonces, cuando vemos estos movimientos donde el precio sube y el indicador baja, luego pues tiende a haber un retroceso, ¿vale? Y cada vez lo vemos cada vez que tenemos estas divergencias. Pues aquí ya estamos viendo lo mismo. Aquí estábamos viendo cómo el precio subía y cómo el indicador nos hacía lo contrario. Entonces, estos son señales de que algo no cuadra. Y encima, con todos los indicadores que hemos visto, que estamos en niveles demasiado altos, pues juntando todo ello, podríamos hacer un buen puzzle y decir, oye, cuidado que podemos tener este retroceso. ¿Cuál es el nivel que me gustaría a mí ver? ¿O cuál es el nivel on-chain que tenemos siempre esa referencia? También lo hemos visto muchas veces, el precio realizado de corto plazo, ¿vale? Que es el precio al que han comprado todos los usuarios en los últimos 155 días. Pues justamente este precio lo tenemos situado sobre los 38.000, que es una zona muy, muy buena de soporte. Y creo que rebotar en ese precio o justo atravesarlo un poco, creo que ahí puede estar la oportunidad de entrada al mercado. Pues Aleix, un mercado que, a pesar del movimiento que hemos visto estos días, a pesar de la subida de 2023, todavía, como estás explicando, sigue dejando pues, momentos, sigue dejando niveles de entrada. Y bueno, pues como estamos contando, como estamos explicando, Aleix, se augura un 2024 espectacular, de nuevo para las criptomonedas, con el halving, que seguramente pues tenga incluso más impacto en el precio que estos ETFs y sobre todo, bueno, pues con una adopción institucional que no ha hecho nada más que empezar. Muchísimas gracias, Aleix, por estar de nuevo una semana más aquí en Criptonegocios. Un placer, como siempre, contar contigo. Un placer, Sergio. Hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo, Aleix. Pues nosotros seguimos pendientes del mercado cripto, cerramos de esta forma esta semana cripto, va a ser ya la última oportunidad que vais a tener para obtener hasta $1000 en recompensas con el enlace que tenemos fijado en nuestro chat, pero no se vayan porque vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con las noticias del día, con toda la actualidad aquí en Negocios Televisión.